Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos. Qué linda es la presencia de Dios. Y más cuando exaltamos a Jesús. Durante todo este servicio hemos estado exaltando la obra de Jesús, la cual Él logró en la cruz del Calvario. Por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y qué bueno que nosotros hemos determinado en el día de hoy estar en su casa. Algunos toman esta fecha para darse un pequeño refrigerio. Otros la toman como días feriados para vacacionar. Amén. Para compartir en familia. Pero nosotros, aparte de eso, de que hacemos esas cosas, también hemos entendido que hoy es un día para adorar a Dios, para darle la mejor adoración a nuestro Dios. Así que sean todos muy bendecidos en esta mañana. ¿Cuánto están gozosos? ¿Cuánto están contentos? Casi en todas las iglesias en el día de hoy se habla acerca de la resurrección de Jesús. Amén. Pero hoy yo quiero tratar todo ese tema que tiene que ver con Jesús desde una óptica completamente diferente. De manera que lo que le vamos a enseñar hoy, usted quizá no está acostumbrado a escuchar lo que le vamos a enseñar hoy. Amén. Ya algunos han descubierto que a mí me gusta como mirar las cosas no solamente desde un punto de vista, sino mirarla también desde otro ángulo. Así que le invito a que abra su Biblia con nosotros en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, su versículo 10. Y hoy vamos a hablar sobre el tema: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Dígalo conmigo: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Lucas 19:10 es un versículo muy conocido, mayormente en el ámbito evangelístico. Y la palabra de Dios dice en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. La palabra dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, llegó con un solo propósito, y es establecer el reino de Dios. El propósito principal de la obra redentora de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, yo pregunto, ¿qué era lo que se había perdido? Yo sé que muchos responderán: el hombre se perdió. Claro está. Yo digo lo mismo, el hombre se perdió. Pero antes de que éste se perdiera, ya se había perdido en la tierra el reino de los cielos. ¿Por qué se había perdido en la tierra el reino de los cielos? Y es el punto que quiero destacar con esta enseñanza. ¿Por qué? Es una pregunta que hago. ¿Por qué se había perdido el reino de los cielos aquí en la tierra? Porque Dios no podía gobernar voluntariamente. Diga conmigo: Dios no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa del pecado. Fije una estrellita en ese punto. Dibuje una estrellita en ese punto. Porque nosotros le hemos estado enseñando domingo tras domingo que en la eternidad Dios era el todo en todas sus criaturas. Él reinaba sobre todo. De hecho, dice la palabra que las estrellas del alba, que son los ángeles, se regocijaban al ver la majestuosidad de la creación. Y ellos alababan a su creador por la excelencia que el creador mostró con todo lo que él había hecho.
Incluso había un lucero lleno de hermosura que se regocijaba con su creador y le daba gloria a su creador, porque en ese tiempo Dios era en todo y en todos. Pero eso se rompió en el mismo cielo, porque ese lucero, acabado en hermosura, con un vestuario resplandeciente que brillaba, y aparte de que su vestuario brillaba, estaba decorado con todo tipo de piedras preciosas, pretendió ser igual a Dios. Y dijo: en lo más profundo de su corazón subiré, y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Estoy dando un resumen, un pequeño repaso para que entienda lo que le voy a explicar ahora a continuación. El orgullo, la ambición se originó en el corazón de Lucifer, y esto rompió la armonía, porque ya Dios era el todo en algunos, pero no era el todo en muchos. Porque Lucifer no cayó solo, sino que se dedicó, no se sabe por cuánto tiempo, un tiempo indefinido, se dedicó a conquistar una tercera parte de los ángeles, los cuales se rebelaron y pecaron. Y por lo tanto ya Dios no gobernaba voluntariamente en el corazón de esos ángeles. Y por eso fueron arrojados. De hecho, dice la palabra que fuego salió de dentro de Lucifer y lo consumió, porque Lucifer profanó su propio santuario. Y por eso perdió el brillo. Por eso perdió su intimidad con Dios. Por eso perdió su comunión. Y por eso el primero que perdió el huerto fue Lucifer. No fue Adán y Eva, fue Lucifer el primero que perdió el huerto. Porque la palabra dice que en Edén, en el huerto de Dios, él estuvo y se paseaba en medio de las piedras de fuego, dando a entender que él tenía un huerto mineral. ¿Te das cuenta? Y si usted se pone a analizar los planetas, ahora mismo hay una inspección sobre la luna. Ahora mismo se está dando eso. La NASA acaba de mandar un cohete, una nave espacial, para inspeccionar la parte oscura de la luna. A mí me encantan esos programas. Podemos durar horas hablando sobre todo eso, porque hasta ahora el hombre no ha sido capaz de descubrir si hay vida en otro planeta. Hay una hipótesis de que sí puede que hubiese vida. Ahora, si usted analiza el planeta Marte y analiza, por ejemplo, otros planetas, se dará cuenta que son planetas que están llenos de minerales. Póngase a pensar, si Lucifer tenía un huerto, y estoy simplemente especulando o dejando mi mente analizar, es válido uno analizar las cosas de diferentes ópticas. Póngate a pensar, puede que Lucifer haya vivido, no sé, en uno de esos planetas que hoy en día son inhóspitos, son planetas inhóspitos, porque son planetas donde el ser humano no puede subsistir ni vivir, porque el ambiente que hay en esos lugares son inhóspitos. Simplemente es un pensamiento. Yo lo que sé es que la palabra dice que él estuvo en Edén, en el huerto de Dios, y se paseaba junto a piedras de fuego. Mercurio es un planeta más o menos así. Y algunas estrellas son de esa forma, de esa manera, tienen esa característica. Y la palabra dice que Lucifer se paseaba en medio de las piedras de fuego. Era un huerto como mineral. Hasta que un día se halló en él el pecado. Hasta que un día se halló en él la maldad y perdió el huerto. Ahora bien, cuando Dios comenzó a diseñar al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, también lo colocó en un huerto. Porque la palabra dice en el libro de Génesis que Dios plantó un huerto en Edén, dando a entender que es un lugar especial y exclusivo en el que Dios coloca al hombre. Pero allí aparece ¿quién? Aparece el tentador, la serpiente antigua, que ya estudiamos en la enseñanza pasada, que no era cualquier reptil, no era cualquier serpiente, porque las serpientes no hablan. Ese reptil no habla, dando a entender que quien habló allí fue Lucifer, fue el diablo.
y le propuso lo mismo que él quería en la antigüedad, porque él quería ser semejante a Dios, y esa fue la misma propuesta que Lucifer le hizo a nuestros primeros padres. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que usted coma de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De manera que aprendimos en las enseñanzas pasadas que Dios era el todo y en todos. Luego que Él dejó de ser el todo en muchos ángeles que se rebelaron contra Dios. Y luego aprendimos que el hombre decide que Dios no sea su todo. ¿Estamos claros? Entonces ahora aparece Jesús, que es el segundo Adán, con el propósito y la intención de que el Padre vuelva a ser el todo. ¿Están entendiendo ahora la palabra? Desde esa óptica. Claro, el hombre se había perdido en la tierra. Claro, el hombre se extravió del propósito de Dios. Pero también el reino de los cielos se perdió. Y Dios no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa del pecado. Porque acuérdense que en el huerto del Edén hubo una transferencia de mando, de poder. Cuando el hombre peca, cae de la gracia, le transfiere legalmente el título de propiedad a Lucifer. Pastor, explícame eso, que va muy rápido, te lo voy a explicar. Voy a explicarte este pedazo acá. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Pero le da poder y dominio sobre todo lo creado. Le dice: aprópiate, ten dominio sobre todos los animales, sobre todos los árboles, sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos. En otras palabras, creé la tierra para ti. Mira el título de propiedad, la tierra es tuya. Dios no creó la tierra para Lucifer. Dios no creó la tierra para los ángeles caídos. Son espíritus que están aquí operando de forma ilegal, porque la tierra no es de ellos. La tierra Dios se la entregó al hombre. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿quién tenía el título de propiedad? El hombre. Pero cuando el hombre peca, le transfiere a Satanás ese título de propiedad, le endosa ese título de propiedad, y la tierra cambia de dueño. Por eso cuando el tentador tienta a Jesús en el desierto, el tentador le dice: si tú me adoras, todo esto te lo daré. Todo esto será tuyo, porque a mí me ha sido dado, y a quien quiero se lo doy. ¿Quién le transfirió el derecho de propiedad? El hombre. Por eso Satanás, a la luz de la palabra, gobernaba en la tierra, porque se había constituido en el príncipe del mundo. Satanás se apoderó del hombre, porque comenzó a gobernar al hombre con el pecado. A través del pecado y de la muerte, Satanás comenzó a gobernar la voluntad del hombre. Según Romanos capítulo 5 versículo 12, la muerte se propagó, la muerte espiritual se propagó, y el hombre comenzó a pecar de forma deliberada. Entonces la misión de Cristo era restablecer, diga conmigo, restablecer el reino de Dios, y luego entonces salvar al hombre para que viviera para él y en él. Pero en primera instancia, la misión de Dios y de Jesús no era salvarnos a nosotros, sino restablecer el reino de Dios, porque restableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, en automático nos salvaba a nosotros. Ay, Dios mío. Me sigo profundizando. ¿Están preparados para eso ustedes hoy? Dígale al que está a su lado: es imposible que Dios hubiese salvado al hombre para luego dejarlo en el reino de las tinieblas de Satanás.
Por eso el que nace de nuevo es libre del dominio de Satanás. Dígale al que está a su lado: el que nace de nuevo es libre del dominio de Satanás. Porque la salvación del hombre no implica únicamente salvarlo de la ira venidera. No solamente implica rescatarlo de las garras del diablo, sino introducirlo al reino de Dios para que pueda Dios reinar en él. Dígale al que está a su lado: la voluntad de Dios no solo es liberarte de las garras del diablo, sino introducirte el reino de Dios para que Dios reine en lo más profundo de tu ser. Porque solo hay salvación cuando Dios reina. Solo hay salvación, dije que solo hay salvación cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. Fíjate bien lo que la palabra dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Dice: alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Porque cuando Dios reina, hay salvación. Cuando Dios se establece en lo más profundo de tu corazón, hay salvación. Satanás vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir, según Juan 10:10. Pero cuando Dios reina, hay vida. Dígale al que está a su lado: cuando Dios reina, hay vida. Cuando Dios reina, hay salud. Cuando Dios reina, hay poder. Cuando Dios reina, hay unción. Cuando Dios reina, hay felicidad. Cuando Dios reina, hay justicia. Cuando Dios reina, hay gozo. Cuando Dios reina, hay verdad. Amén, hermanos. El pecado es todo lo opuesto a Dios. El pecado es todo lo contrario a Dios. Porque Dios es santo y en Él hay santidad, porque Él reina en santidad. Por eso cuando el hombre cayó, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso un querubín, puso querubines para que el hombre no volviera al huerto. Y eso es algo bien poderoso, porque yo le pregunté al Señor en estos días: Señor, pero ¿por qué tú pusiste esos dos querubines para que el hombre no volviera? Y Dios me dijo: lo que pasa es que si el hombre volvía y entraba al huerto, podía comer del árbol de la vida, y entonces iba a perpetuar su condición caída por la eternidad. Porque si él entraba al huerto y tomaba de ese árbol de la vida, iba a vivir para siempre en condición caída. ¿Y qué iba a hacer él? Iba a perpetuar la condición caída por la eternidad. Por eso yo escondí el huerto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esto es muy grande, muy poderoso. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Lo que el Señor hizo a favor de nosotros no es cualquier cosa. Claro, Cristo vino a deshacer el pecado, pero es importante que usted piense que Él vino a deshacer el pecado no solo para salvarnos, sino para que Dios reine de nuevo en el corazón de muchos. Y para que Dios sea el todo en muchos de nosotros. Y esta fue la misión redentora de Cristo. Porque yo enseñé en estos días que el hombre voluntariamente decidió que Dios no sea su todo. Pero el segundo Adán, que Cristo Jesús, vino a restablecer eso. Que el Padre vuelva a ser el todo. Yo sé que nosotros los predicadores, cada vez que predicamos sobre el plan de redención,
lo hacemos desde la óptica o desde la perspectiva humana de nosotros los hombres. Pero en esta ocasión me voy a tomar la libertad para analizar las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, para que usted me entienda un poquito por dónde que yo voy a ir. Es como que usted agarrara sus ojos y pusiera sus ojos en los ojos de Dios y desde ahí mirara como Dios ve. Porque hay muchas personas que no entienden lo que pasó en la cruz. Porque hay muchas personas que no entienden la figura de Jesús todavía en este tiempo. Porque están analizando las cosas desde su óptica, desde sus propios pensamientos, desde sus propios criterios, desde sus propias investigaciones. Pero si tomaran sus ojos y lo colocaran donde están exclusivamente los ojos de Dios y miraran las cosas desde el punto de vista en que Dios la mira, entonces le va a llegar la revelación de forma distinta, de forma diferente, porque eso pasó conmigo. Yo comencé a analizar las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros, porque nosotros somos seres egoístas. Nosotros siempre queremos convertirnos en el centro de atracción, porque el hombre quitó a Dios del centro. En el Edén lo quitó del centro. Por eso yo siempre afirmo que el pecado es un misterio, porque el pecado es errar al blanco, es decir, es quitar a Dios del centro. Eso es pecado. Dios es el eje que lo mueve todo. Dios es el sustentador de todas las cosas. Dios es el todopoderoso, no hay duda de eso. Pero yo quiero que tú entiendas algo. No cuestionamos en esta enseñanza el poder de Dios, su omnipotencia ni su soberanía, todo lo contrario. Sabemos que Dios no ha perdido su dominio como Dios, porque Él es Dios y su trono es sempiterno y su poder no tiene ni principio ni fin. O sea, Él como Dios todopoderoso es el sustentador de todo. Pero lo que quiero enfatizar es que ya Dios no es el todo en muchos, porque perdió el dominio de muchos corazones, porque en muchos corazones Dios dejó de ser el todo. Y Cristo vino para restablecer eso, y lo está logrando, porque ya en muchos de nosotros Dios es el todo. Entonces, nosotros cuando predicamos sobre el plan de salvación, generalmente empezamos diciendo que Dios le dio al hombre cuando lo creó el dominio de todas las cosas, de toda la creación, el dominio natural. Y todo eso es verdad, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Amén. Satanás, ¿qué hizo? Le quitó el dominio a Adán, como ya lo hemos dicho. Y la palabra dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, según Romanos capítulo 6 versículo 16. Y ya Adán comenzó a obedecer a Satanás, y por eso se hizo esclavo de Satanás, porque en vez de obedecer la voz de Dios, le creyó a la serpiente, y por eso le entregó el señorío de este planeta a Lucifer. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Que la creación completa quedó bajo el dominio de Satanás. Satanás sedujo al hombre, y el hombre quedó completamente separado de Dios. Satanás le quitó el dominio y se hizo señor de este mundo. Señor de este mundo. Y esto fue trascendental, lo que significó que el hombre cayera de la gracia de Dios. Fue esa desobediencia. Le creyó más a la serpiente que al mismo Dios. Estoy poniendo este fundamento para lo que viene a continuación. Amén.
porque esto nos afectó demasiado a nosotros. Esto nos afectó demasiado a nosotros. Yo no quise nacer en pecado. Usted no quiso nacer en pecado. Fueron consecuencias. El pecado vino a ser hereditario. El pecado se propagó. Y eso fue lo que heredamos de Adán. Por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos esa lucha con la carne. Porque heredamos ese pecado original. Amén. Claro está, el Señor nos va transformando mediante un proceso, pero no es fácil, porque la carne se vive rebelando, porque la carne es rebelde. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne prefiere satisfacerse ella misma, porque lo que busca siempre la carne, satisfacerse ella misma, complacerse ella misma. Por eso es que Dios hace esa operación llamada el nacer del agua y del espíritu, porque entonces el hombre nuevo que está dentro de ti comienza a combatir con el hombre viejo. El hombre viejo se rebela y el hombre nuevo resiste. Entonces llega un momento en que el Espíritu Santo comienza a propagarse por todo tu ser y comienza a vencer todas aquellas pretensiones que quieren vivir independientemente de Dios y de la palabra de Dios. El Espíritu Santo y su palabra comienzan a santificarte mediante un proceso, y comienzan a eliminar todas aquellas pretensiones, todos aquellos deseos que viven independientemente de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para liberarnos de esos deseos, para liberarnos de esas pretensiones, para liberarnos de esas cosas. Amén. Dígale al que está a su lado, darle lugar a la palabra, para que el Señor tome dominio completamente de tu voluntad. Porque eso fue lo que se perdió. Adán adoraba a Dios voluntariamente. Eva adoraba a Dios voluntariamente. Lucifer adoraba a Dios voluntariamente. Todos los ángeles adoraban a Dios voluntariamente, pero se perdió eso. Y ahora comenzaron a identificarse con otras cosas. Y ese es el gran problema del pecado en la tierra, que Dios deje de ser el todo. Usted dirá, pastor, ¿y acaso nosotros los seres humanos no somos importantes? Claro que somos importantes, pero más importante es Dios. Porque si nosotros como seres humanos desaparecemos, si la raza humana desaparece, el reino de Dios sigue existiendo. Si este planeta explota, otros planetas seguirán existiendo. El universo seguirá existiendo. Ahora, si es el reino de Dios y Dios que desaparece, ten por seguro que en automático todos nosotros desaparecemos, porque Él es quien sustenta todas las cosas. Y ese es el punto. Ese es el punto. Yo necesito que con esta palabra, escuche bien, yo necesito que con esta palabra tú dejes de pensar tanto en ti. Dejemos de pensar tanto en nosotros y comencemos a pensar qué fue lo que Dios perdió. Nosotros, como seres humanos, queremos ser el centro, pero Dios es el centro. Diga, Dios es el centro, porque Él es la causa de todo y de todos. Con esto no estoy enseñando que es incorrecto uno hablar sobre la salvación del hombre, sino lo que estoy enseñando es que hay que ver las cosas desde otra óptica, no solamente desde la misma óptica. Porque ya nosotros estamos cansados de escuchar ese mensaje. Dios nos salvó, Dios nos redimió, Dios nos lavó con su sangre, el Señor murió en la cruz, al tercer día resucitó para darnos vida eterna y para darnos vida en abundancia. Y eso está bien y es bíblico. Quizás usted me está mirando que soy medio idealista. A mí me gusta pensar y profundizar en el pensamiento escritural, lo que Dios piensa acerca de todo el plan. Y me gusta analizar el espíritu de la palabra. Quizás estoy siendo muy idealista, pero
el Señor siempre nos muestra un camino más excelente. Pastor, ¿y cuál es ese camino más excelente? No ver, y va a sonar raro lo que voy a decir ahora, no ver nuestra desgracia, sino ver la desgracia de Dios. Pastor, ¿acaso Dios está en desgracia? No, sino que fue una desgracia el Dios haber perdido el dominio sobre el hombre. El hombre perdió el camino. El hombre perdió la gracia de Dios. Eso está claro en la Escritura. Pero analiza lo que Dios perdió. Primero pierde una tercera parte de los ángeles. Segundo pierde al lucero, al ángel más influyente que en ese momento había en el cielo. Al querubín protector lo perdió por completo. Luego crea a Adán y a Eva, lo coloca en el huerto y también pierde a Adán y a Eva. Dígame usted si eso no es una desgracia. Yo sé que muchos no se atreven a pensar las cosas desde ese punto de vista, pero vuelvo y repito, no es que estoy diciendo que Dios está en desgracia, porque en realidad lo que estamos en desgracia somos nosotros, sino que esto significó que Él perdiera el dominio sobre el corazón del hombre, porque el hombre voluntariamente determinó que Dios no sea su todo. Voluntariamente. Cuando uno peca y desobedece a Dios, lo hace voluntariamente. Cuando uno obedece a Dios, lo hace voluntariamente. Entonces póngase a pensar en lo que Dios perdió. Póngase a pensar en lo que esto significó. Póngase a pensar en lo que significa que Dios deje de ser el todo en todos. Y hemos visto en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió el todo de Dios. Y yo quiero que usted perdone mi osadía, pero yo quiero que usted junto a mí piense en lo que le estoy explicando a la luz de la palabra de Dios. Claro está, ese texto de Lucas 19:10 habla de la oveja perdida. Si usted analiza el contexto, los versículos que le rodean a ese texto, habla de la oveja perdida, de que el hombre se perdió, eso es verdad. Pero quiero que lo veamos desde otra óptica. Lo que se perdió fue el todo de Dios. Porque cuando Dios no es el todo en tu vida, entonces tú estás en desobediencia. Nosotros estamos en desobediencia. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que estoy diciendo hoy? Amén. Claro, el hombre se perdió, dice la palabra. Pero antes de que el hombre se perdiera, ya se había perdido lo que Dios era para el hombre. Se había perdido el todo. El todo. Yo sé que algunos me llamarán atrevido, pero lo que yo quiero que tú entiendas es que en último análisis, yo analizando profundamente esta palabra, porque mira, una de las cosas que a mí me impresionó bastante cuando yo era un jovencito fue el hecho de que Dios permitió en su omnisciencia o sapiencia que todo esto se desplomara. Y eso hizo que yo agarrara compendios, comentarios, diccionarios, enciclopedia bíblica para analizar ese acontecimiento. Y todavía yo no he encontrado una respuesta satisfactoria. Y como Dios se calló y guardó silencio en eso, pues entonces no me queda otra cosa que yo guardar el silencio también. Porque ¿quién soy yo para atercar contra el Todopoderoso? Pero Dios me hizo entender algo diferente, y es: hijo, ¿por qué te enfocas en la desgracia de los seres humanos
y no te enfocas en mi desgracia, que fue lo que yo perdí como el Todopoderoso. Porque nosotros somos tan egoístas que pensamos solamente en los que nos perjudican a nosotros. Solamente pensamos en lo que nos afecta a nosotros, Arturo. Pero póngase a pensar en lo que le afecta a Dios. Póngase a pensar en el dolor que sintió el Padre cuando Lucifer se rebeló contra él. Incluso hay un clamor que se puede interpretar como un clamor de tristeza y de dolor. ¡Oh! ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Hay un clamor. Y se puede percibir un dolor en Eclesiastés 7:29, que cuando Dios creó al hombre lo creó recto, y el hombre comenzó a buscar muchas perversiones. Y en el libro de Génesis dice que el corazón del hombre era continuamente hacia el mar, y que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué no pensamos en el dolor que ha sentido históricamente nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no nos enfocamos en el dolor que afectó a nuestro Dios? Entonces yo necesito que nosotros, aunque sea por varios minutos, quitemos la mirada del hombre. Vamos a quitar la mirada del hombre, de que Dios nos salvó a nosotros, y vamos a enfocarnos en Dios. Vamos a mirar desde el punto de vista como Dios mira y como Dios ve. Claro, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué fue lo que se perdió? El hombre se perdió, claro está, pero ya se había perdido el reino de Dios. El hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Tenemos que analizar el origen de todas las cosas. Porque desde que Adán, desde que Eva, desde que nuestros primeros padres obedecieron a la serpiente y no a Dios, automáticamente ellos perdieron el reino de Dios. Entonces eso es lo que hay que lamentar, que se perdió el reino de Dios. Diga, se perdió el dominio de Dios sobre los hombres. Se perdió. Se perdió. ¿Por qué que Dios no quiere que nosotros lo adoremos por obligación? Si tú estás haciendo las cosas por obligación o porque alguien te está manipulando, tú no entiendes cómo opera el reino de Dios. Porque si Dios hubiese querido que Lucifer lo adorara por obligación, Lucifer lo hubiese hecho. Si Dios hubiese querido que esos ángeles que se rebelaron le adoraran por obligación, Él lo había diseñado con un chip donde en automático tenían que adorar a Dios por obligación. Si Dios hubiese querido que el hombre lo adorara por obligación en automático, Dios lo hubiese hecho así. Pero Dios no quiso hacerlo así, porque Dios quiso tener una familia, y por eso creó al hombre a su imagen y creó al hombre a su semejanza. El hombre voluntariamente tenía que adorar a Dios. Es por eso que el que nace del agua y del espíritu, el que nace de nuevo, lo adora voluntariamente. Kelvin, ofrenda voluntariamente, diezma voluntariamente, sirve voluntariamente. Todo lo que hace lo hace voluntariamente, porque Dios es el todo en su vida. Dígale al que está a su lado, Dios debe ser el todo en tu vida, porque tú naciste del agua y del espíritu. Eso significa que tú no puedes tener ninguna reserva. Dígale al que está a su lado, no tenga reserva para con Dios. Él te salvó y restauró en ti el reino de Dios. Él restauró en ti, Él restauró en nosotros el reino de Dios. Entonces tenemos que adorarle sin reservas. Por eso hay una profecía en el Salmo 110 que la encontré y me llamó mucho la atención, porque es algo glorioso. Y esa profecía se encuentra en el Salmo 110, versículo 3, que dice: tu pueblo
se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Diga, viene una restauración donde todo el pueblo se ofrecerá a Él voluntariamente. Pero ya eso ha comenzado a suceder en muchos de nosotros que somos sus hijos. Lo adoramos voluntariamente, nos congregamos voluntariamente, servimos voluntariamente, damos voluntariamente, pagamos voluntariamente, porque el diezmo no se da, se paga. Pagamos voluntariamente, porque Dios es el todo en esa área. Dígale al que está solo, procura de que Dios sea el todo, no en algunas áreas nada más, sino en todas las áreas, porque hay salvación solo cuando Jehová reina. No diga que no te enseñé la palabra. Te estoy enseñando la palabra con punto y coma. Vuelvo y repito esta palabra. Solo hay salvación si Jehová reina. Si Jehová no reina, no hay salvación. Por eso la palabra habla de un reino. Y si hay un reino es porque hay un rey. Y el rey reina. Y el rey gobierna sobre todo los que forman parte del reino. ¿Quiénes forman parte del reino? Levanten sus manos los que son del reino. Amén. Yo sé que vamos a tener la lucha esa que todos tenemos. Porque vuelvo y repito, la carne, y de eso le voy a hablar después en otro mensaje, la carne siempre se va a revelar. Es por eso que tenemos que cedernos al Espíritu. Y tenemos que cedernos no por obligación, porque esto no es obligado, voluntariamente. Por eso estoy haciendo énfasis en el dominio voluntario que Dios tenía en el corazón del hombre. Y es lo que Cristo vino a restaurar en la cruz. ¿Están entendiendo esa palabra? Yo sé que nosotros somos importantes, pero más importante es Dios. Más relevante es el gobierno de Dios. Amén. Si yo desaparezco, eso no es nada, pero que Dios desaparezca, hay problemas. Lo que se perdió fue el dominio de Dios. Lo que se perdió fue su gobierno en la vida de nosotros, los seres humanos. Yo tengo décadas estudiando la palabra, décadas estudiando la palabra de Dios. Y tengo más de 15 años leyendo el capítulo 1 de Efesios. Y por un tiempo yo llegué a pensar que la salvación del hombre era la única explicación que había en esos versículos de la palabra. Sin embargo, encontré algo más relevante. Porque hay que mirar las cosas desde la óptica de Dios también. Abra su Biblia para que vea algo allí. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Y yo sé que a usted le pasó lo mismo que a mí, que analizamos ese versículo bíblico solamente desde la óptica humana, de que Dios nos salvó y nos favoreció. Pero hay algo más allí, y vamos a verlo ahora, porque lo mismo que yo vi, quiero que usted lo vea conmigo. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. Usted me puede creer que yo tengo más de 10 años estudiando esos versículos bíblicos, analizándolo a toda profundidad. Yo creo que lo resumamos. En resumen, mira lo que dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, versículo 3. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, versículo 4.
Pastor, está exagerando. ¿Cómo que tiene tanto tiempo? Lo que pasa es, yo le dije al principio, que cuando yo era un adolescente me choqué con esto. Y es como Dios, siendo Dios, permitió que tantos ángeles se rebelaran. Porque eso no fue de una vez. Lucifer duró millones de años adorando a Dios. Y esos ángeles duraron millones de años adorando a Dios. Y luego entonces se rebelan. ¿Cómo Dios permite que Adán y Eva también se rebelen? Y yo duré mucho tiempo buscando la respuesta a todas estas cosas. Y Dios me dio iluminación de algo aquí que llenó mi corazón de mucho gozo. Y es que Él nos escogió. Nosotros no existíamos todavía. Ninguno de los que estamos aquí existíamos todavía. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Él nos escogió antes de que Adán y Eva existieran. Muy fuerte, es muy fuerte eso. En otras palabras, mi hijo, en vez de enfocarte en la desgracia de Adán y Eva, enfócate en que yo te escogí a ti antes de que ellos existieran. En vez de enfocarte en tonterías que no te van a edificar, enfócate que te escogí desde antes de la fundación del mundo. Pero mira, ¿para qué? Para que tú fueras santo y sin mancha delante de mí. En otras palabras, Dios no es el todo en mucho, pero a ti te escogí para que yo sea el todo en tu vida. Si está diciendo aleluya es porque lo está comprendiendo la enseñanza. El versículo 4 lo dice. ¿Están ahí conmigo? Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué me escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo podemos ser santos y sin mancha delante de Él si Dios no es el todo? O sea, que el plan del Espíritu Santo en nosotros, a veces pensamos que el Espíritu Santo en nosotros está solamente para hacer obras milagrosas. No, el Espíritu Santo está en nosotros para conquistar todas aquellas áreas que son débiles, para conquistarle, para que Dios sea el todo en esa área. Pero lo fuerte viene ahora en el versículo 5. Mira lo que dice. Por amor nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro efecto de su voluntad. ¿Y todo esto para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué gracia? La de haber sido predestinados. ¿Qué gracia? La de ser adoptado como hijo suyo por medio del amado Jesucristo. ¿Qué gracia? ¿Y para qué? ¿Qué gracia y para qué? ¿Qué gracia y para qué yo descubrí ahí? La mejor forma de usted entender un versículo bíblico es haciéndole pregunta al versículo bíblico. ¿Qué gracia y para qué? Para hacer Dios el todo en nosotros. Eso es lo que hay que destacar de ese versículo bíblico. Porque le decía al principio, cuando Dios reina hay salvación. Si Dios no reina, no hay salvación. Es por eso que tenemos que cedernos a Él voluntariamente. Dígale al que está a su lado, cédete a Dios. Cédete a Dios voluntariamente. Ya tú has sido capaz de ceder algunas áreas, pues entrégale esas áreas oscuras a Dios. Yo sé que te va a costar porque la carne se va a revelar. Tú vas a torcer la boca, te va a morder los labios, pero te aseguro que valdrá la pena.
valdrá la pena cederte a Dios por completo. Dios nos salvó, claro está, pero salvándonos nosotros, también lograba ser el todo en todos. Dios ha logrado ser el todo en nuestras vidas. Dios ha logrado ser el todo en muchas criaturas. Y por eso lo adoramos. Por eso lo glorificamos. Por eso entendemos la majestuosidad del gigante que es nuestro Dios. Amén. Amén. El Señor está conquistando. Diga conmigo, el Señor está conquistando. El Señor está restaurando. El Señor está destruyendo el dominio del pecado y de la muerte en nosotros. Toda autoridad que se opone a la obediencia a Cristo, esa es la misión de la palabra y del Espíritu Santo, destruir en nosotros el pecado. Porque el que está afuera no peca, vive en pecado. El que peca es el que está en la iglesia. Y la misión del Espíritu Santo, ¿cuál es? Destruir el pecado por completo en nosotros. Porque si el Señor no logra destruir el pecado por completo en nosotros, entonces Él no va a lograr reinar. Y si Él no logra reinar, entonces no hay salvación. Porque se pudiera pensar que como yo soy salvo, yo puedo vivir la vida que me dé la gana. Se pudiera pensar eso. Como ya Él me predestinó, como ya Él me escogió y soy salvo, entonces yo puedo vivir como yo quiera, porque de hecho ya yo soy salvo. Pero solamente la salvación se concretiza cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. Amén, hermanos. Sabemos que la Escritura no es de interpretación privada, sino que es el Espíritu Santo quien nos revela y nos enseña todas las cosas. Ahora fíjate bien lo que dice Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Vamos a qué? ¿A qué? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De manera que ahí podemos observar que habrá un juicio final y que la salvación nos ha librado de la ira venidera. Pero hay algo que Dios celebrará más que todas esas cosas, y es que su gloria eterna en Jesucristo sea establecida por los siglos de los siglos. Porque finalmente, ¿qué es lo que busca el Padre? Volver, diga volver a ser el todo en todos. Ahora yo pregunto, ¿el Señor es el todo en todos? No. En la actualidad Él no es el todo en todos, porque hay muchos corazones que hacen lo que les da la gana, que viven sin freno, que viven de forma independiente. A ellos le llaman eso, bueno, disfrutar mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, y es verdad. Ellos hacen con su vida lo que les da la gana, y es verdad. Porque Dios quiere que la gente lo adore y lo busque voluntariamente. Pero eso se va a cumplir en cualquier momento. En cualquier momento el Señor vuelve a ser el todo. Y Él murió en la cruz del Calvario para que Dios vuelva a ser el centro en la vida de los salvados. Porque aquí en la tierra se perdió eso. Dios ya no es el centro en el corazón de muchos, pero está siendo el centro en el corazón de algunos. Dígale al que está a su lado, Dios es el centro de mi vida. Ahora, Dios no es el centro en mucha gente, porque hay mucha gente que comenzaron a adorar al diablo. Hay gente que comenzaron a adorar a los demonios.
Hay personas que están adorando las estrellas. Hay personas que están adorando la luna. Hay personas que adoran a los sapos. Hay personas que adoran a las ranas. Otros adoran las vacas y otros animales. Están adorando cosas creadas. Mira cómo está la gente embelesada en estos días mirando los astronautas que van rumbo a la luna. Y la gente se maravilla con ver esas imágenes. Y hasta llora, pero adora al que está detrás. Adora al creador de todas esas cosas. ¿Por qué tú no te enfoques en adorar al que creó la luna? ¿Por qué no te enfoques en adorar al que creó los planetas? No, la gente está mirando la creación y adora la creación, pero no adora al creador. Algunos incluso se van más lejos y algunos comienzan a adorar objetos inanimados. Algunos adoran estatuas, adoran imágenes. Entonces, por eso Dios dejó de ser el centro en la mente de muchos, cuando Él debe ser el centro en la mente de todos. ¿Entienden el punto de vista que estoy planteando en el día de hoy? ¿O Dios es el todo en la mente de muchos? Sí, Dios es el todo en la mente de muchos, pero Él no es el todo en la mente de todos. Lo vuelvo a repetir, Dios es el todo en la mente de muchos, pero no es el todo en la mente de todos. Y a eso fue que vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús murió para redimirnos, para salvarnos, pero también murió para restaurar el reino de Dios, el gobierno de Dios, el dominio de Dios, para que Dios sea lo que es y lo que debe ser en la mente de muchos y en la mente de todos. Cuando hablo del dominio de Dios, no me refiero a su soberanía. Él sigue siendo soberano y Él tiene dominio sobre todo. Cuando hablo del dominio en este contexto, estoy hablando del dominio que Él tiene en el corazón de los seres humanos, porque Él perdió el dominio en muchos de esos corazones. Porque todo aquel que no vive conforme a la palabra, que no anda conforme a la palabra, anda conforme a sus propios pensamientos y anda conforme a sus propios criterios. Incluso hay gente que su mentalidad es animal y diabólica. Entonces Dios no reina en ese corazón. Dios no reina en ese tipo de mente. Ahora, Dios reina en sus hijos, en aquellos que han nacido del agua y del Espíritu y se postran y adoran su nombre y glorifican su nombre. Entonces, para Dios lograr esto, y con esto voy a terminar para no darle muy largo al asunto, para Jesús lograr que el Padre sea el todo en muchos corazones, ¿qué fue lo que Él tuvo que hacer? Esto es bien profundo, pero se lo voy a explicar lo más sencillo que yo pueda posible. ¿Qué fue lo que Jesús logró? ¿Qué fue lo que Jesús tuvo que hacer? ¿Qué fue? Para que el pueblo volviera a ofrecerse voluntariamente ante los ojos de Dios y pudiera adorarlo y glorificarlo. Jesús tuvo que morir en la cruz, y muriendo en la cruz tuvo que comenzar a retirar en la cruz el dominio que Satanás tenía sobre la raza humana. En la cruz Él tuvo que vencer la muerte con su muerte. Diga conmigo, con su muerte Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. Y todo esto lo hizo, en resumen, por amor, porque Dios es amor. Y Dios vio al hombre perdido y extraviado, y entonces manda a su único hijo, al unigénito, único de su clase, para que muera en la cruz. Y muriendo en la cruz, le estaba quitando a Satanás
el título de propiedad. Que le estaba quitando. Y el poder sobre la muerte. Con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y le quitó el título de propiedad. En otras palabras, ya Satanás no reina en todos los corazones, sino que ahora reina el Señor Jesús en muchos de esos corazones en el que Satanás antes reinaba. Por ejemplo, el pecado reinaba en nosotros, Satanás reinaba en nosotros, pero ya el pecado, Satanás, no reina en nosotros, porque nosotros hemos decidido voluntariamente adorarle, voluntariamente glorificarle, voluntariamente servirle. Amén, hermanos. Y hay muchas cosas que podemos destacar, hay muchas cosas que podemos valorar, la cual quizás la estudiaremos después y vamos a profundizar después en estas cosas. Pero Él murió en la cruz fue con ese propósito, para que el Padre vuelva a ser el centro en nosotros. Pero no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Se levantó de la tumba como garantía de que el Padre debe ser y debe seguir siendo el todo y en todos. Por eso el enemigo en estos últimos tiempos se ha levantado en contra de la figura de Jesús. Hoy más que nunca existen podcasts, escritos que ponen en tela de juicio la divinidad, la deidad de un hombre llamado Jesús. Porque si usted logra derrumbar con sus teorías y con sus argumentos la figura de Jesús, logrará con ellos remover a Dios del centro del corazón de muchos. Por eso Pablo decía: si Cristo no resucitó, lo que yo estoy predicando entonces es una falacia. Y como Pablo habló tanto de esto, quieren entonces también desacreditar la figura de Pablo. Porque el plan del enemigo, ¿qué es? ¿Cuál es el plan de Satanás? Él ser el centro en el corazón de muchos. Pero no se lo vamos a permitir. Dígale al que está a su lado: Dios es el centro de mi vida. Díselo: Dios es el centro de mi familia. Él es el centro. Él es Dios. Él es Dios. Si Cristo no resucitó, lo que estamos predicando entonces es un disparate, dijo el apóstol Pablo. Lo que estamos enseñando es un disparate. Pero Él resucitó. Se le apareció a sus discípulos. Duró con ellos 40 días. Comió pescado con ellos. Algunos decían: no hay resurrección, porque los fariseos no creían en la resurrección de Jesús. No hay resurrección, decían algunos eruditos en esa época. Pero Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos y no ha vuelto a morir. Él vive por los siglos de los siglos. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda resucitó, pero volvió a morir. Cristo resucitó y vive para siempre. Y la tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Y es lo que la gente no quiere entender. Mucha gente le entiende, pero otros no. ¿Cómo es posible que la tumba de Mahoma esté llena de huesos? ¿Cómo es posible que la tumba de Confucio esté llena de huesos? ¿Cómo es posible que la tumba de Buda, si existió, está llena de huesos? ¿Cómo es posible que la tumba de Joseph Smith está llena de huesos? ¿Cómo es posible que la tumba de tantos líderes filosóficos y religiosos están llena de huesos? Pero allá en Jerusalén hay una tumba que está vacía. Allá en Jerusalén hay una tumba que está vacía. Cristo ha resucitado. Diga: Cristo vive. Cristo vive. Y Él está vivo. Pero muchos
quieren negar eso. Pero Pablo dice, Él se le apareció a sus 12 discípulos. Después de haber resucitado a sus discípulos. Y no solamente eso, se le apareció a más de 500 personas. Y lo registra Pablo, se le apareció a más de 500 personas. Y por último, como si yo fuera un abortivo, se me apareció a mí. En otras palabras, yo no era cualquier personaje, yo estaba en contra de ese movimiento. Yo era un fariseo, dice Pablo. Y yo era un perseguidor de los seguidores de Jesús. Pero se me apareció a mí, ¿qué hago? Si Él resucitó, se me apareció a mí. Y Él comenzó a contar su experiencia. Y comenzó Dios a darle revelación de lo que es el Evangelio. El que más revelación tiene en el Nuevo Testamento del Evangelio es el apóstol Pablo. Pero hay gente en este tiempo que quieren desacreditar el personaje histórico de Pablo, quien era Saulo de Tarso. Porque el plan, ¿qué es? ¿Cuál es el plan? Tratar, por eso estamos en un periodo de prueba, como los ángeles, que estaban en un periodo de prueba. 2/3 partes pasan el examen, pero 1/3 parte quemó el examen y se perdieron todos. Y ya no hay redención para ellos. Porque el que cae en el infierno ya no tiene alternativa. Perdió su oportunidad. Y por eso en esta dispensación, ¿qué hace Dios? Te prueba. Te prueba. ¿En qué sentido te prueba? En este sentido. Dios es el todo en tu vida. Pero Satanás, ¿qué está buscando? Quitar a Dios del centro. Hello. ¿Quitar a Dios de dónde? Del centro. Del centro. Para que Dios no sea el centro en tu vida, sino Él, el diablo. Pero no se lo podemos permitir. Diga, no le permita a Satanás quitar a Dios del centro. Tiene que adorarlo voluntariamente. Tiene que servirle voluntariamente. Y tiene que entregarle esas áreas oscuras de tu vida de forma voluntaria. Esto no es obligatorio. No tenemos que tener una silla religiosa en la iglesia. No tenemos que tener diáconos y ancianos con las caras de palo que te miren y te juzguen. No, Dios quiere que tú te entregues a Él voluntariamente. Hello, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, voluntariamente. Esto no es con espada, ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Que tú lo adores voluntariamente. Hazlo voluntariamente. Póstrate voluntariamente. Humíllate voluntariamente. Levanta tus manos voluntariamente. Todo tiene que hacerlo voluntariamente. Porque cuando Jehová reina hay salvación. Hay salvación. No lo digo yo. No lo estoy enseñando yo. No es una enseñanza exclusiva de Kelvin Figuereo. Es la palabra que dice que solo hay salvación cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. También sé que Dios va a completar su obra. Lo he predicado, lo he enseñado. En sus hijos Dios va a completar su obra. Pero cédete. Cédete. No siga con ese bandidaje. No siga con esa charlatanería. Tú conoces la palabra, tú entiendes la palabra, tú conoces los misterios del reino de Dios. Entonces, entrégate a Él voluntariamente y dile, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Hay una alabanza que dice, yo me rindo a Él. Yo quiero serle fiel. Amén. Una vez, mientras estudiaba en la universidad, tenía 150 libras menos, más o menos. Andaba en un carro. Yo usaba unas botas de cuero. En ese tiempo había como esa moda, usar unos jeans, una bota de cuero. Me veía muy bien, esbelto, Josías.
Y había un comentario en el aula de algunas chicas que decían: parece como que a él no le gustan las mujeres, porque él no monta a nadie en el carro, no le da bola a nadie en el carro. Porque yo determiné desde ese tiempo no montar mujeres en mi vehículo. Sí le daba bola a los compañeros, pero a las chicas no le daba la bola, al menos que no sea un grupo donde hayan varias personas. Y una chica dijo, porque esa chica me había tirado varias veces como enamorándome, se me había acercado y no se contuvo, y va y se me acerca y me dice: es que a ti no te gustan las mujeres, mírame, obsérvame. Y le dije: a mí me encantan las mujeres. Le dije: a mí me encantan las mujeres, por eso Dios me dio una. Amén. Porque el enemigo te va a hacer creer que tú estás bueno, que tú tienes la pámpara prendida, que tú eres la última Coca-Cola del desierto. La serpiente lo que está observando es la gracia de Dios. Dígale al que está a su lado: la serpiente lo que está observando es la gracia, es el brillo de Dios, es que Dios reine en tu corazón. Y Él no quiere que Jehová reine en tu vida. Él no quiere que Dios reine en tu vida, y te quiere quitar la gracia, te quiere quitar el favor. Amén, hermanos. De manera que no piense usted que yo vengo de Marte o de Júpiter. Yo soy un ser humano como todos vosotros que son hombres, y tengo deseo como cualquier hombre. Pero hay deseos que son deseos de la carne, porque te sacan de la voluntad de Dios, te sacan del plan de Dios. ¿Y cuántas no son las que le tiran a uno por WhatsApp? Porque el plan es que Jehová no reine en tu vida. Ese es el plan. Es enfocar su atención en eso. El enemigo está enfocando su atención en ti. Así como se enfocó en Adán y Eva, se enfoca en ti. Tú no vas a morir. Y no dice la palabra que Dios te ha dado eterna redención. ¡Ay! Y no dice la palabra que tú tienes salvación eterna. Tú no te vas a morir. Una probadita nada más. Y entonces Arturo va así. Porque ese es el plan, Josías, del enemigo, que Dios no reine en tu vida. Y Él te dice: una probadita nada más. Eso no es nada, una probadita nada más. Después tú te arrepientes, porque entonces uno comienza a divagar en los pensamientos y a decir: Jesús es misericordioso, Dios es misericordioso, y como me ha perdonado otras veces, Él te seguirá perdonando. Porque el plan del enemigo es que tú te conviertas en una persona codependiente de esa debilidad. Por eso hay muchas personas que no logran ser liberadas específicamente de esa debilidad. Y su vida espiritual está atrofiada. No es que no son hijos de Dios, porque vuelvo a repetir, los hijos de Dios son los que pecan. No es que no son hijos de Dios, pero esa debilidad tú tienes que entregársela al Señor. Esa debilidad. Porque si el enemigo logra sacar a Dios de su centro, del centro de tu mente, del centro de tu corazón, significa que Jehová ya dejó de reinar en tu vida. Y si Jehová deja de reinar en tu vida, entonces en automático se pierde la salvación. Hello. Qué silencio hay ahora. Qué silencio hay ahora. Porque solo hay salvación cuando Jehová reina. Diga, repita conmigo: solo hay salvación cuando Jehová reina. Reina. Entonces no mienta. Entonces no sea hipócrita. No sea prejuicioso.
no sea adúltero, no sea fornicario, no sea ladrón, no sea envidioso. Y el listado sigue, es un listado grande. El listado sigue. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Señor reina. El Señor debe reinar sobre todas esas cosas en tu vida. Debe reinar. Entrégate a Él de forma voluntaria. Entrégate a Él de forma voluntaria y verá el respaldo de Dios. Yo sé que este mensaje en este tiempo no es muy popular. Casi nadie está predicando sobre todas estas cosas. Por eso hay tanta gente no salva en la iglesia, porque Jehová no reina en esas personas. Amén. Pero eso hay que predicarlo, hay que decirlo, hay que enseñarlo. Solo hay salvación. Póngase de pie y diga: solo hay salvación cuando Dios reina.